Muy No, buenas no tardes. En se esta rían, ocasión dice. vamos a explicar de la manera cronológica el surgimiento y la caída de los presidentes del Perú, desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 hasta la actualidad. Bueno, en este periodo se caracteriza por una inestabilidad política intensa, múltiples vacancias, protestas ciudadanas y cambios de gobierno en muy poco tiempo. A través de esta presentación revisaremos qué llevó a cada presidente a asumir el cargo, qué factores provocan su salida y mencionaremos un dato curioso o poco conocido de cada uno. Bueno, a continuación tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, quien ganó las elecciones en el año 2016 en una de las segundas vueltas más ajustadas en la historia del Perú, derrotando por una diferencia mínima a Keiko Fujimori. Su gobierno se vio rápidamente envuelto en conflictos debido al caso Odebrecht, un escándalo de corrupción que afectó a varios políticos de la región. PPK fue acusado de haber recibido pagos irregulares de la empresa Odebrecht cuando era un ministro años atrás. Estas acusaciones generaron desconfianza en el Congreso, dominando la oposición fujimorista. En diciembre del 2017 presentó su primera moción de vacancia, la cual no prosperó, pero debilitó gravemente su imagen. Meses después, la difusión de los llamados Kenji videos, grabaciones que mostraban supuestas negociaciones para evitar vacancias, terminó por hundir su gobierno. Antes de ser sometido a una votación de destitución, PPK optó por renunciar en marzo del 2018. Un dato curioso que tenemos acá es que antes de la llegada a la política, PPK trabajó como economista internacional y además tenía una faceta artística, ya que tocaba saxofón y participó en una agrupación de jazz en su juventud. Siguiente. Martín Vizcarra, 2018-2020. Tras la renuncia de PPK, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió la presidencia. Su gobierno se centró en impulsar reformas para combatir la corrupción y en intentar equilibrar la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Sin embargo, esa relación se volvió cada vez más tensa. En 2019, Vizcarra tomó una de las decisiones más polémicas de la historia recientemente. Disolvió el Congreso argumentando obstrucción y falta de colaboración. Esta medida fue apoyada por gran parte de la población, pero generó un enfrentamiento político profundo. A finales de 2020 surgieron acusaciones de que habría recibido sobornos años antes, cuando era gobernador de Moquegua. A pesar de los casos, estaban en investigación. El Congreso decidió vacarlo por incapacidad moral permanente en noviembre de 2020. Dato curioso, Vizcarra fue el primer presidente del Perú destituido en pleno contexto de pandemia. Ya, ahora vamos a hablar sobre Manuel Merino, que fue en noviembre de 2020. Tras la vacancia de Martín Vizcarra, el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia como parte de la línea de sucesión. Sin embargo, su llegada al poder fue vista por muchos sectores como un intento de tomar el control político sin legitimidad popular. Esto generó manifestaciones masivas en todo el país. Las protestas aumentaron rápidamente y se convirtieron en un movimiento nacional en defensa de la democracia. La presión social, sumada a renuncias dentro de su propio gabinete, obligó a Merino a renunciar a tan solo 5 días después de haber asumido el cargo. Un dato curioso fue de que Manuel Merino tiene uno de los gobiernos más breves de toda la historia del Perú republicano. Francisco Sagasti, 2020-2021. Después de la renuncia de Merino en el Congreso, eligió a Francisco Sagasti, un parlamentario del Partido Morado, para asumir la presidencia de transición. Su misión principal fue devolver la estabilidad al país, gestionar la pandemia y organizar las elecciones generales de 2021. Sagasti es recordado por su tono moderado y por intentar reducir la tensión entre los distintos poderes del Estado durante un momento sumamente delicado. Su gobierno logró iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19, aunque también enfrentó críticas por la lentitud del proceso inicial debido a la disponibilidad limitada de vacunas a nivel mundial. Dato curioso, además de político, Sagasti es escritor e investigador. Ha publicado más de 20 libros sobre el tema, como Ciencia, Tecnología, Historia y Desarrollo.
Juan, con tu micro. En el gobierno de Pedro Castillo, ganó las elecciones de 2021, representando al Perú Libre. Sorprendió a gran parte del país. Su victoria reflejó el voto rural y el deseo de cambio de sectores históricamente olvidados. El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Esta medida fue considerada un autogolpe. En pocas palabras, el Congreso destituyó y Castillo fue detenido intentaba dirigirse a la Embajada de México. Un dato curioso es que Castillo es el primer presidente peruano moderno en llegar al poder siendo maestro rural y sin experiencia previa en la política nacional. Lo que podemos decir en el gobierno de Dina Boluarte es que tras la destitución de Castillo, su vicepresidenta asumió la presidencia como establece la Constitución. Su gobierno ha estado marcado por protestas sociales en distintas regiones, críticas internacionales por el manejo de las manifestaciones y ambiente político tenso. A pesar de la presión, continuó ejerciendo la presidencia y mandato siguiendo siendo un tema de debate nacional. Un dato curioso es que Dina Boluarte es la primera mujer en convertirse en presidenta del Perú desde la proclamación de la República. En conclusión, desde el gobierno de PPK hasta la actualidad, el Perú ha vivido uno de los periodos más inestables de su historia republicana. Renuncias, vacancias y protestas, crisis de representación y cambios constantes en el poder han marcado los últimos años. Comprender este proceso es fundamental para reflexionar sobre la importancia del equilibrio de poderes, el fortalecimiento de las instituciones y la participación ciudadana en la defensa de la democracia. Muchas gracias. Gracias.